Hola gente, ¿cómo os va con los juegos de parados? ¿Queréis jugar MPs de Hearts of Iron y no tenéis gente con quien jugar? Pues ¿queréis jugar torneos y mejorar vuestras habilidades o jugar partidas casuales con gente nueva? Pasaros por el Discord de Parados Empire, el Discord más grande de habla hispana. En este canal podréis encontrar gran variedad de partidas de todos los juegos de parados junto con un montón de gente tanto de Latinoamérica como de España. Yo mismo estoy metido aquí para formar mis futuras MPs. Tenéis el link en la descripción, por ahí os veo. Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro tutorial de Hearts of Iron 4 año 2023. Aquí estamos, haciendo tutoriales desde el principio para la gente nueva y actualizando un poco el repertorio. Bueno chicos, hoy toca enseñar un poco cómo funciona el ejército, movimientos básicos, qué se puede hacer, cómo crear campos, grupos de mando, grupos de ejército, cómo crear líneas de frente y hacer un poco las primeras pinceladas de cómo dirigir un poco un ejército en este juego. Un ejemplo maravilloso para esto es la Unión Soviética, así que vamos para ello. Bueno, vamos a ir con lo más básico de lo básico, ¿vale? Tenemos nuestros ejércitos por la zona, siempre en la zona de despliegue, y al principio durante un buen rato tenéis que reordenar un poco vuestro ejército porque está colocado, pues, en fin, colocado, y siempre va a tocar un poco reordenarlo, lo cual es una pesadilla. Tenéis muchas maneras, ¿vale? Podéis simplemente seleccionar los de uno en uno y demás. Si por ejemplo hay un grupo pequeñito de 3, podéis seleccionar uno en concreto, luego volviendo a hacer clic en uno de ellos, por ejemplo. Luego tenéis, pues por ejemplo, haciendo rectángulos, ¿vale? Se puede hacer como cualquier juego de estrategia, estilo cualquier juego de estrategia funciona igual, ¿vale? Si tenéis pulsado el mayúsculo, además podéis establecer, por ejemplo, para seleccionar varios grupos a la vez, ¿vale? Os dice además aquí siempre cuántas divisiones habéis seleccionado y demás. También tenéis una opción muy buena que es aquí donde pone el botón de divisiones sin asignar. Siempre y cuando no están asignadas, pues aquí podéis ver un poquito qué queda por ahí suelto. Si pulsáis el mayúsculo, además selecciona absolutamente, por ejemplo, selecciona absolutamente todo lo que no esté asignado a un grupo de mando, y podéis ver, por ejemplo, pues 138 divisiones de la Unión Soviética que toca reorganizar, ¿vale? Vamos a ir luego eso un poquito después, pero por ejemplo, para que veáis, hay muchas formas de seleccionar el ejército, ¿de acuerdo? Damos escape un momento. Y ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, un grupito. Por ejemplo, yo que sé, este de Briansk. Voy a seleccionar un solo tío. Bueno, para mover unos ejércitos, igual que cualquier juego de estrategia, clic derecho, podemos ordenarle ir a cualquier casilla adyacente. Si dejáis el ratón, además os dice claramente cuánto tiempo dura su movimiento. Por ejemplo, dice que aquí dura 1 día y 4 horas, ¿vale? Si queréis más detalles del motivo de por qué, siempre se puede ver aquí, ¿vale? Y te dice un poquito a la velocidad que va, y por ejemplo, pues eso, por la infraestructura se trata un poquito más y demás. Podéis crear, por ejemplo, evidentemente una orden más larga, y te dice además cuántos días tardará, y se supone que es normalmente el camino más rápido, ¿vale? No siempre, porque tenéis que seleccionar esto. Si queréis hacer, por ejemplo, que haga un camino en concreto, podéis, por ejemplo, mantener pulsado el mayúscula, ordenar una dirección y luego podéis ordenar otra y luego que haga otra por aquí, y así a lo tonto, pues bueno, podéis hacer que haga una vuelta o lo que sea, ¿vale? Es práctico. Así podéis ordenar una división, pues que yo que sé, se mueva, por ejemplo, para flanquear a un enemigo que esté por aquí, o rodearlo y que se dé una vuelta y que intente ocuparlo para que el tío se quede rodeado, ¿vale? Muy práctico el Mayus. Como podéis ver, tarda la maldita vida para hacer este trayecto. Dice que va a tirarse 2 días y 3 horas para eso, pero para eso está otro botoncito, que es el redespliegue estratégico. El redespliegue estratégico, bueno, ya ligeramente está un poquito de avanzado, ¿vale? Pero es muy importante mencionarlo ahora. Sirve para que las divisiones vayan, por así decirlo, en trenecito. Digamos que se van a un transporte dedicado, y entonces no están como preparadas para combatir, simplemente, eso sí, se mueven muchísimo más rápido, ¿vale? Cogen los ferrocarriles, las infraestructuras que el de la zona, y van muchísimo más rápido, pero como podéis ver tiene un penalizador del 90% de la organización, que significa básicamente que esa división, como la pillan en combate, pues va a combatir muy mal y va a retirarse enseguida. Pero bueno, hay ocasiones que corresponde bastante hacerlo, ¿vale? Si lo hacéis, como podéis ver, por ejemplo, una cosa que era antes 1 día o algo, pues pasa a ser 4 horas, 8 horas, por ejemplo, 21 horas,
y por ejemplo dar la vuelta de antes que he hecho un poquito, bueno, he hecho un poco más chuchurría, pero de pasarse 2 días se tarda 8 horas en total. Entonces, bueno, como podéis imaginar, este botoncito es bastante importante. Si pulsáis, por ejemplo, que eso es yo lo recomiendo mucho usar, si por ejemplo estáis moviendo tropas y tal, y queréis que dejen de estar en modo redespliegue estratégico o viceversa, si cuando pulsáis control B podéis alternarlo para que este mismo tío se mueva directamente a una velocidad u a otra, ¿vale? Es muy conveniente, por ejemplo, yo que sé, si se está moviendo un mogollón en una zona, pues le das a control B y estos tíos alternan rápidamente a la otra forma de movimiento. Va muy bien, ¿eh? Yo os recomiendo mucho hacerlo, que a mí me parece muy práctico. Luego, aprovechando esto que tenemos aquí, tenemos un poquito la información que tiene una división, ¿vale? Voy a hacer que este tío se pare de una vez. Aquí tenemos, por ejemplo, para disolver la unidad. Si queréis que esa división deje de existir, podéis darle al botoncito y se disolvería. Te llevarías otra vez de la mano de obra que esté siendo utilizada para esta división y el equipamiento que tenga, ¿vale? Ojo al dato, si esta división está rodeada, esto de borrarla, no os creáis que simplemente recuperaréis el equipo y la mano de obra y no os pasa nada. Si una división está completamente rodeada y demás, borrarla conlleva a perder un 80% del equipo y de la mano de obra que tenga esa división. O sea, algo te rascas, pero te aseguro que no es agradable perder un 80% de algo. Así que bueno, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Se puede hacer, pero no corresponde. Luego tenemos, por ejemplo, para cambiar la plantilla de división. Si, por ejemplo, esta es una división de infantería, pues podemos hacerla una de tanques en ese mismo momento. Evidentemente, hacer el cambio, pues dice que te hace que te diga qué equipamiento necesitas ahora para convertirla en esa división de tanques. Y si sobra algo del equipo de anterior, pues te lo llevas otra vez a la logística. También, ojo al dato, hacer estos cambios supone un bajón enorme de experiencia del ejército, ¿vale? O sea, digamos que si de repente es una división de infantería y ahora dicen no, ahora manejas tanques, pues hombre, no te creas tú que esa gente esté muy acostumbrada a manejar tanques. El cambio le va a suponer algo bastante drástico. O igual que si, yo que sé, les haces paracaidistas de golpe, a lo mejor el cambio es un poquito bruto. Si a lo mejor dices que tienes una división muy similar una a otra, por ejemplo, yo que sé, una tiene un poquito menos de infantería que otra o tiene un poquito más de artillería, pues igual no le afecta tanto y no le parece para tanto, ¿vale? Pero para que sepáis que hay un cambio de experiencia por hacer este tipo de cambios. A veces te vienen bien, otras veces no. Aquí te dice cuántas divisiones has seleccionado, ¿vale? Si hubiera elegido 2, pues ahí salen 2, ¿vale? No tiene nada más. Aquí, como ya he visto, el botón de redespliegue estratégico, muy práctico, como ya os digo. Aquí este botoncito también es muy práctico, que es consolidar. Si, por ejemplo, tenemos divisiones dañadas, por ejemplo, están entrando en combate y lo que sea, y están, por ejemplo, como la mitad del equipo, o han perdido mano de obra y demás, y a lo mejor no quieres que se recuperen a base de los refuerzos que tiene de base y que se refuercen solos, a lo mejor quieres funcionar 2 divisiones para, por ejemplo, convertirla en una, recuperas parte del equipo que sobre, que sea que le falte, se fusionan, y si le sobra un poquito de equipo para la división completa, pues se vuelve otra vez a tu almacén y hace que esta experiencia no se vea afectada, porque si son, por ejemplo, tropas muy veteranas las dos, pues siguen siendo súper veteranas, ¿vale? Luego aquí menciona, por ejemplo, el peso total de las divisiones. El peso total es un poco el número de convoys, por ejemplo, que es muy claro el dibujito, el número de convoys que requiere para, por ejemplo, llevar esta unidad por mar a otra región, para cuando quieras hacer un desembarco, o si necesitas transporte aéreo porque son paracaidistas, aquí te dice el peso de esta, ¿vale? Buen detalle que lo ponga aquí, antes no salía ahí, que lo sepáis. Luego podemos aquí seleccionar a la mitad de las divisiones. Por ejemplo, si tenéis varias seleccionadas, podéis darle a la S y cogéis la mitad. Por ejemplo, aquí tengo 4, le das a la S, coges la mitad de lo que esté ahí, ¿vale? Además, siempre normalmente tiende a ser más o menos equilibrado. O sea, si hay 4 divisiones de infantería y 2 de tanques, suele coger, por ejemplo, 2 de infantería y 1 de tanques. Suele intentar hacer esas cosas, ¿vale? Práctico, todo eso es práctico. Muy práctico cuando estás luchando y tal. Luego tenéis el de tener unidades seleccionadas, muy útil, evidentemente. Este es atajo H, lo recomiendo muchas veces porque, yo que sé, se vuelve loca la IA y hace estupideces. Atajo H y haces que se paren en seco. Y aquí simplemente para deseleccionarlas, ¿vale? Volvemos otra vez a seleccionarlos. Más detalles de las divisiones aquí, para ordenar cositas por si os interesa. Y aquí tenemos... esta canción no debe saltar.
Lo siento, esa no puedo ponerla. La siguiente que tenemos aquí, bueno, pues tenemos aquí las divisiones de las dos divisiones de infantería, y esta barrita de aquí representa la organización. La organización, por así decirlo, es la moral de la división. Si cuando combaten sufren daños al equipo y a la organización, más daño a la organización que al equipo. Si la organización cae a 0 en un combate, esta unidad se retira a la siguiente zona más cercana, ¿vale? Normalmente suelen echarse para atrás. El equipo, como ya dije, la fuerza de combate es los puntos, como los puntos de vida. Aquí afecta pues cuánta mano de obra tienen, cuánto equipo y demás. Una división más grande tiene más puntos de salud, por lo tanto puede ser capaz de soportar más daños. Una división con pocos puntos de salud, por ejemplo, tanques tienden curiosamente a tener pocos puntos de salud si no están respaldados con infantería, significa que suelen sufrir un daño serio al equipo, y recibir daño serio al equipo es bastante malo. Lo normal es perder organización y después un poquito de equipo, ¿vale? Con los combates funciona así y os lo explicaré con más detalle en un tutorial aparte. Aquí el simbolito, si le hacéis clic pues podéis ver un poquito las estadísticas de la división con su plantilla, el historial que tengan, quién es su oficial, equipo, etcétera, 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 más información. Aquí tenéis un poquito el nivel de experiencia, el simbolito que tengan de experiencia. Por ejemplo, si son, a ver si tengo algún caso, pinta que no, creo que todos son entrenados. Sí, bueno, mira, qué bien, tengo una por ejemplo que no lo es. Por ejemplo, esta división de tanques son regulares, estos son un poquito por encima, tienen bonificadores, gracias a ser más veteranos, tienen bonificadores al combate. O sea, una división veterana tiende a rendir mejor que una con poca experiencia, ¿vale? Luego aquí tenemos un poquito el nivel de experiencia que les queda para llegar al siguiente nivel, ¿vale? Aquí esta barrita chiquitina de aquí, que aunque no se ve, luego la veréis, vais a ver un poco más adelante, es cuánto es el bonificador que tienen ahora mismo preparado por tener una planificación previa. A este simbolito de aquí mencionará pues si están atrincheradas, o si se están moviendo, o si están siendo atacadas. Aquí este simbolito es la aclimatación que tienen. Se suele poner, pues yo qué sé, como estáis, como podéis ver, en mitad de Rusia, pues las tropas se van aclimatando y pues ahora mismo sufren un poquito de desgaste, pero cuando se acaban aclimatando y ya no sufren tanto desgaste, ¿vale? Por ejemplo en la nieve, y pasa lo mismo para las zonas con mucho calor, por ejemplo en mitad del desierto del Sahara, ¿vale? Es otro de los factores. Aquí sí, este juego también, el calor y el frío afecta bastante, ¿vale? Luego aquí tenemos, por ejemplo, esta barrita aquí tiende a ser el nivel de atrincheramiento que tiene, ¿vale? Cuanto más la barra está en azul, significa más atrincheramiento y por tanto más defensa de esa división por estar ahí, ¿vale? Si la es atacada, tiene bonificadores. Su nombre, que por cierto podéis cambiarlo siempre que os dé la gana, ¿vale? Si hacéis aquí podéis, por ejemplo, hacerla ahí y llamarle, yo que sé, patatas al granel. Y ahora se llama la división patatas al granel, ¿vale? Podéis ver, podéis poner el nombre que os dé la reverenda gana. Y bueno, pues ya está. Hasta ahí lo que es los detalles de información más así de la propia, una división cualquiera. Ahora, vamos a ir ya a organizar un poco. Rusia es gigantesca y como podéis imaginar, microgestionar todo este ejército es una tortura y directamente yo creo que es, vamos, casi imposible de gestionarse bien si eres novato. Para entonces tendrías que aprovechar un poco los grupos de mando, los generales, para tener otros bonificadores y que el ejército pues esté coordinado y organizado, ¿vale? Entonces podemos seleccionar pues varias divisiones. Vamos a crear un grupito, por ejemplo, selecciono estos de aquí, 10 divisiones por ejemplo, y entonces veis, si os veis esto de aquí, actualmente cuando selecciono esto se queda resaltado, significa que aquí puedo crear un grupo nuevo de mando con lo de esto. Simplemente hacéis clic de izquierdo con esto y sí, clic izquierdo y ya tenéis un grupo de mando. Y este grupo de mando, pues nada, os significa que cuando seleccionéis este grupo entero, pues seleccionáis a las 10 divisiones de un tirón. Las podéis hacer, ordenarlas a la vez y demás, cosa que bueno, pues se puede hacer perfectamente. Si le dais a la S, seleccionáis la mitad de las divisiones para que haya otra dirección, por ejemplo, ¿ves? Y podéis hacer que vayan en diferentes direcciones, que luego se junten con el Mayus, etcétera. Podéis hacer todas estas cosas, ¿vale?
También, como podéis ver, aumenta un poquito la información. Menciona, pues yo que sé, cuánto requiere de suministros, qué tal les va de combustible, si necesitan o no. Aquí además te menciona pues el general que esté asignado, ahora pondremos uno. Y también selecciona, pues bueno, para que podáis seleccionar a todos. Por ejemplo, podéis seleccionar uno aquí o seleccionarlos todos. Aquí la prioridad de suministro. Si le hacéis clic, pues podéis ir a hacer que vaya en vez de caballo por camión o que vaya por muchos camiones. O podéis hacer que tenga un cañón ferroviario. DLC, por cierto, DLC no Step Back, por si mal no recuerdo. Y luego aquí podéis seleccionar alas para que puedan tener, por ejemplo, un ala en concreto para estas divisiones, ¿vale? Podéis ponerle a aviación para en concreto para que se pueda ver que podéis hacer que unos aviones se pongan a esta división, a este grupo de ejército, para que siempre les esté siguiendo y esos aviones hagan misiones en la zona donde estén ellos, ¿vale? Por si no, que no podéis estar microgestionando toda la aviación, que también puede ser un peñazo. Y bueno, pues aquí podemos también darle el botón de solicitar expedicionarios si fuéramos países como por ejemplo Reino Unido, y crear nuestras propias divisiones de expedicionarios con esto, ¿vale? Y que no es el caso con Rusia, pero bueno, podemos hacerlo. Y luego, bueno, pues nada, vamos a poner un general, ¿vale? Estos tíos ahora mismo no tienen comandante, por lo tanto, pues rinden con los stats básicos y no es lo suyo, ¿vale? Si ponemos un comandante haciendo clic aquí, clic izquierdo, pues podemos poner un general, el que más rabia os dé. Por ejemplo, podemos poner a Popov, por ejemplo. Pues ala, ya está Markian Popov. Markian Popov, el tío, ya le he dado unos stats que hablaré de ellos con más detalle dentro de un vídeo aparte para los generales, ¿vale? Y bueno, pues ya tenemos un general que puede, como podéis ver, ya pone planes de batalla y tiene aquí además sus ataques estos que requieren poder de mando y demás. No solo vamos a quedarnos ahí. Cuando tenemos un general, por ejemplo, pues podemos ponerle algunas zonas, tendrá bonificadores y demás, pero se puede gestionar todavía más a lo grande. Si veis, tengo seleccionado un general y aquí se me queda brillantito esta parte de aquí. Esto es para crear un mariscal de campo, ¿vale? Que es como un jefe, un general, por así decirlo, superior, un grupo de ejército. Entonces yo, por ejemplo, puedo crear, gracias a esto, otro grupo de ejército, otro grupo, lo selecciono aquí, pongo otro general, por ejemplo a Primanov, por ejemplo, ¿vale? Ahora tengo dos generales, puedo hacer órdenes de forma independiente a estos o puedo hacer unas órdenes conjuntas con este tío. También, y funciona exactamente igual, puedes poner al comandante que a un mariscal de campo, ¿vale? Que hay, como podéis ver, son más limitados. Y por ejemplo poner el tío de este buidiónico, que tiene un bigote interesante y es un torpe. Bueno, pues podemos poner este tío, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues este tío directamente puede dirigir a todos estos grupos de un tirón, ¿vale? Y podemos ponerlos en un frente, en varios, en fin, es un poquito para tener una cadena de mando, ¿vale? Que es bastante importante. Nada más hacer esto hace que te lleves los bonificadores que tenga el mariscal de campo, por lo que sea de logística, por bonos de mariscal de campo, y luego los bonos que tenga cada general, ¿vale? Funciona de esa manera. Entonces, luego, ahora vamos a ir ya por último a cómo crear, pues, planes de batalla. Planes de batalla, como podéis imaginar, son bastante relevantes. Aparte, son necesarios si queréis tener bonificaciones de planificación, y también ayuda un poco a que si no sois muy hábiles todavía jugando, pues automatizar algunas tareas para que vosotros podáis gestionar otras, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, tenéis límite aquí de divisiones que puede dirigir cada general. El mariscal de campo puede dirigir 5. Hay generales que pueden dirigir más tropas y mariscales de campo que pueden dirigir a más generales, ¿vale? No es lo común, pero puede pasar. Pero bueno, vamos a los planes de batalla. Planes de batalla son estos de aquí, ¿vale? El primero de todos es entrenamiento, muy útil. Si pulsáis además el Mayus, digamos, si le dais al botoncito, estas tropas, todas ellas se pondrán a hacer aeróbic. ¿Veis? Se van a hacer aeróbic. Estos aeróbic que hacen actualmente, lo que hace es que estas tropas pues vayan entrenando y llegarán hasta el rango de regulares, por lo tanto tendrán bonificadores al combate y aparte te generan experiencia militar. Podéis mantener pulsado el Mayus y darle al botoncito y veis que el simbolito cambia un poco. Esto lo que hace es que se haga aeróbic, estas tropas hagan aeróbic, excepto las que ya estén ya en este rasgo de regulares, y cuando lleguen al rasgo de regulares el resto de las divisiones para.
como detalle, entrenar requiere, genera desgaste, ¿vale? O sea, las tropas generan desgaste por eso, por lo tanto, ojito con poner a entrenar todo el ejército, porque igual no sois capaces de suministrar todo lo que se está rompiendo por hacer estos entrenamientos. Pero por otro lado, conviene a veces con las tropas más de élite o las que necesitéis que hagan las brechas o yo que sé, cualquier cosa que se os ocurra. Tíos más entrenados significan más duros y por lo tanto mejores para el combate, ¿vale? Tropas verdes suelen ser bastante basurilla los pobres, es lo que tienen. Luego, bueno, tenemos aquí para cuando tengamos un plan de batalla para ejecutarlo de una forma u otra, ¿vale? Esto ya es un poco a libre de elección. Ejecutar planes con prudencia o manera agresiva o equilibrada lo que hace es que la IA, cuando estableces un plan de batalla y le das a la orden de ejecutarlo, pues la IA ella misma decidirá si atacar un sitio u otro porque está muy atrincherados o es demasiado agresivo o yo que sé, o se sacrifican por la madre Rusia porque has decidido poner un ataque agresivo y les da igual por dónde atacan, que si hay un campo de minas o hay unos búnkeres le da igual, lanzarán ataques. Aviso con eso, que puede significar una cantidad de pérdidas muy grande, pero oye, si queréis hacerlo, adelante. La cohesión sirve para lo que ahora vamos a ver, para a la hora de asignar una línea de frente, ¿vale? Lo que hace la cohesión es para que, si por ejemplo tenemos la línea de frente y por lo que sea tenemos un hueco en una, pues que la cohesión cuanto más rígida significa que las divisiones no se irá, por ejemplo, esta de aquí hasta aquí, sino cogerá esta se irá aquí, esta se irá acá, hará que no hagan unos cambios muy drásticos en los movimientos dentro de la línea de frente. Es bastante común, ¿vale? Y pueden hacer cosas muy estúpidas, por lo tanto la cohesión puede venir bastante bien, yo que sé, ponerla en equilibrada, por ejemplo. Los siguientes son planes de invasión naval. Hablaré en concreto de este botoncito y el botoncito de invasión naval con apoyo de puerto flotante en un DLC, en un vídeo aparte. Aviso que esto es DLC, por ejemplo, esto también es DLC. Aquí tenemos el botoncito de orden de paracaidistas que, oh sorpresa, solo sirve para paracaidistas y tienen su cosita también, hablaré en otro vídeo aparte. Aquí tenemos la de para crear una línea de frente, que es bastante, hay muchas formas de hacerlo. Si le dais al botón, por ejemplo, podéis establecer así, como ya veis, una línea de frente. Si simplemente si lo mantenéis pulsado podéis establecer el orden como queráis. Si simplemente lo hacéis clic como sin más así, ya lo tenéis la línea de frente al país con correspondencia. Si por ejemplo, yo que sé, está Rumanía y Polonia en guerra con vosotros, pues la línea de frente se extiende hacia los dos países. A lo mejor conviene a veces que simplemente le deis a este botoncito y asignéis una línea de frente como os dé la reverenda gana, ¿vale? Y si mantenéis pulsado el Alt además sirve para poder volver otra vez a trastocarlo si queréis. Luego tenemos aquí las líneas ofensivas, que básicamente es las flechitas de ataque que van a tener. Por ejemplo, podemos crear manteniendo pulsado el clic derecho hasta donde queréis que llegue un asalto, ¿vale? Además os dice el nombre, Balcanes del Este, operación ofensiva estratégica. Dios mío, qué nombre más horripilante. Si dejáis el ratón aquí, además os muestro un poquito cómo van a avanzar las tropas, ¿vale? Eso se activará. Estas tropas se moverán siempre y cuando le deis a activar el plan de batalla, ¿vale? Y bueno, pues nada, estas tropas se moverán para acá, atacarán y atacarán y atacarán y atacarán y atacarán y se pararán hasta donde tú les hayas ordenado, ¿vale? Tenéis otra que es el cabeza de ataque. Este plan de batalla es muy similar al otro, solo que las tropas tienden a concentrarse más, ¿vale? No es DLC, en concreto creo que esto es del primer DLC, Together for Victory. No vale mucho la pena, no, o sea, creo que esto solo sirve para hacer puntas de lanza blindadas en concreto y a veces ni siquiera funciona al 100% bien, ¿vale? Pero bueno, lo que digamos que hace esto es que las tropas se concentran un poquito más en las flechas más importantes, ¿vale? Como detalles así extra, si mantenéis pulsado el Alt, podéis, por ejemplo, como ya dije, alterar la línea de frente de por aquí, por ejemplo, ¿veis? Y podéis moverlo de esa manera. Si hacéis clic izquierdo podéis establecer un punto prioritario, por ejemplo, yo que sé, podéis hacer que esto se vaya combando un poco y entonces si dejáis el ratón, pues podéis ver que la cosa se gira como para flanquear y demás, o yo que sé, podéis ordenar, por ejemplo, que la línea de frente sea por aquí. Entonces, pues digamos que prioriza la forma en la que queréis que se mueva el frente de batalla, ¿vale?
es útil a veces y puede servir muy bien. Podéis además, no solo eso, en un mínimo frente de batalla podéis crear más de uno, simplemente luego tendréis que asignar un número determinado de divisiones. Actualmente, como podéis ver, hay 17 en esta y aquí ninguna, y ahora luego eso vamos a ver un poquito más adelante, pero voy a dejarla por ahí para que veáis que existe la opción de, por ejemplo, hacer dividir en un mismo frente de batalla en dos sitios, ¿vale? Luego tenemos el botoncito de línea de retirada. Es básicamente una idea estratégica de defensa. Básicamente podéis establecer una línea de frente, por ejemplo, que sea a lo largo de este río, ¿veis? Y se ponen estas divisiones aquí, 26 divisiones de grupo de mando, y se pondrán en esta línea de aquí para defender. Lo que hará esto es que las tropas se quedan aquí, y si por algún casual hay alguna tropa enemiga que ataca esta línea de frente, pues las divisiones se moverán para intentar mantener la línea. Si por lo que sea la rompen, pues se vuelven un poco locos, así que tened cuidadito con eso porque es peligroso, ¿vale? Pero tiende a ser para poner líneas de defensa en las partes traseras, yo que sé, a lo largo del Dnieper, por ejemplo, aquí pues podéis poner una línea de defensa para que, yo que sé, si vienen los alemanes y os atacan por aquí, pues hombre, un río es más fácil de defender, ¿vale? Que atacar que defender una mitad de una planicie, y es conveniente, ¿vale? Luego tenéis, por ejemplo, el botoncito de defensa de área. Esto lo que va a hacer, este tío en concreto va a ser que no, que tiene órdenes. Podéis, por ejemplo, defender una zona en concreto o varias, por ejemplo, haciendo clic izquierdo en ellas, si hacéis aquí. Y lo que va a hacer las divisiones es colocarse en todas las zonas importantes de aquí para defenderlo, ¿vale? Podéis poner prioridad de qué queréis que defienda, ¿vale? Como podéis ver aquí dice cuántas divisiones mínimas vais a necesitar para este tipo de defensas. Si por ejemplo quitáis los puntos de victoria, pues se queda uno menos. Por ejemplo, pues creo que se estará quitando Sebastopol, me parece, alguna de estas. Si quitamos, por ejemplo, los muelles, pues dejarán de defender otra región más, que bueno, casualmente va a ser Sebastopol la misma, deduzco. O por ejemplo, podemos quitar que dejan de proteger la costa y solo se centren en los muelles, y entonces pues defenderán todos los muelles y se mantendrán ahí, ¿vale? Luego aquí también para las bases aéreas, para que protejan los vías de tren. Hay muchas cositas que se pueden hacer aquí, ¿vale? Bueno, ahora ya nos quedan unos poquito menos, ya estas son las últimas cosas. Ya por ejemplo aquí podemos asignar divisiones. Hay muchas formas, ¿vale? Yo suelo utilizar control. Y como ya os dije antes, por ejemplo podemos establecer líneas de frente, por ejemplo para defender, para asignarlas a una misión en concreta. Si mantenemos pulsado el control y hacemos clic izquierdo, pues podemos colocarlas para poner, por ejemplo, 3 divisiones aquí, 14 al otro lado. Si por ejemplo queréis seleccionar algunas en concreto, mantener pulsado el control y clic derecho, pues seleccionaréis en concreto las que estén en esta misión, ¿vale? Además podemos hacer algo así, una movida rara, y así tenemos, por ejemplo, 2 planes diferentes, ¿vale? Y bueno, pues con este botoncito también hacéis exactamente lo mismo, ¿vale? Hacéis exactamente lo mismo. Luego tenéis, por ejemplo, para hacer justo lo contrario. Yo quiero que por ejemplo, esta división no esté en este plan de batalla o ninguno. Entonces se le da este botoncito y como podéis ver ahora esta alerta significa que este pertenece a un grupo de mando, pero no se le asigna ninguna orden. Se quedan libres, ¿vale? Como podéis ver, aquí sale el simbolito. Y esta etapa es libre, no estará en ninguna de las dos misiones, por lo tanto esta división se queda parada. O sea, como mucho se mantendrá en el frente, pero no va a hacer ninguna misión de nada, ¿vale? Eso tenedlo muy en cuenta, ¿vale? Ni siquiera se moverá, en caso en el que la pongáis en algún sitio de estos, no se va a mover, así que ojito al dato. Luego tenemos aquí, por ejemplo, para el modo edición, que ya lo he enseñado con el Alt, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Por último tenemos aquí el eliminador de órdenes, por si queréis borrar alguna orden. Ojo al dato que una vez borrado una orden, significa que esas divisiones, pues si les quitáis el frente, por ejemplo, pues se quedan ahí tiradas, ¿vale? Aviso al dato. También podéis, por ejemplo, que es muy práctico, pongo enfrente, si le dais al clic derecho, elimina todas las órdenes que tengan que tener estos tíos. Lo digo porque a veces es muy útil y en vez de hacer clic por todos lados, simplemente si queréis borrarlo absolutamente todo, clic derecho y ya está. Ya por último, como podéis ver, los generales aquí tienen cosas como ataque de fuerza, último reducto, plana mayor. Estos son decisiones de comandante que podéis utilizar gastando poder de mando en cuanto lo tengáis claro.
Y bueno, pues da bonificadores, por ejemplo, en este caso da bonificadores de ataque, lo que pasa que también por otro lado sufren más daño, tienen consecuencias de sufrir más daño a lo que es al equipamiento. Entonces, bueno, vale, sí, tenéis un bonificador de un 25% de ataque y de incursión. Ojito, sufres más daño, ¿vale? Lo aviso porque, bueno, son muy útiles. Por ejemplo, el último reducto a veces te ayuda mucho porque a lo mejor una división está a punto de ser aniquilada, está rodeada, le das al último reducto, no sufre daño en una organización y se mantienen ahí un ratito más, que a lo mejor es justo el tiempo necesario para que esa gente sobreviva y que los puedas rescatar, ¿vale? Puede ser muy útil. O tienes un plan muy gordo que tienes que, por ejemplo, hacer y acabas de hacer un plan de batalla, por ejemplo, como acabo de hacer yo, hago este plan de batalla, ¿vale? Y quiero que el bonificador que se gana aquí con esto, que va aumentando poquito a poco, pues quiero que vaya toda leche y se consiga cuanto antes. Pues le dais a este botoncito y esta flechita, esta barrita de aquí se llenará cuanto antes y dará un bonificador del 35% en este caso de ataque a las divisiones que hay aquí. Así muy práctico, ¿vale? Y bueno, pues yo diría que con esto es todo para la organización de un ejército. Lo suyo es eso, ir poniendo generales, tener en cuenta el límite. Si os pasáis del límite del general, los rasgos que tiene este tío pues se quedan reducidos, ¿vale? Si ponéis, por ejemplo, pues yo que sé, 88 divisiones a este tío, como podéis ver, dice socorro, penalización actual de un 100%, prácticamente no sirve de nada este buen hombre, ¿vale? Así que repartirle un poquito, ¿vale? Yo creo que podéis ponerle un poquito más por encima y aún así reciben penalizador, pero aviso que lo suyo no es lo suyo que tenga eso, ¿vale? Igual para el mariscal de campo, si le ponéis, por ejemplo, yo que sé, varios generales así, ahora tiene 5, pero ahora le pongo otro más. Aquí este hombre lloriquea, ¿vale? Y si tiene los rasgos positivos y la habilidad de comandante se verán reducidos, ¿vale? Aviso a navegantes que lo suyo es que intentáis hacer un ejército equilibrado, con sus mariscales de campo, con sus generales, intentar no pasaros del límite siempre y cuando sea necesario. Si os fijáis, por ejemplo, este tío está en 72, pero se debe a que cuando lo pones en defensa del área es capaz de mantener más tropas el solito, ¿vale? Esta tiene su truco además, que podría intentar hablarlo en un vídeo aparte, pero esto ya es un consejo avanzado que no quiero daros, ¿vale? Y nada chicos, pues espero que os sirva este vídeo y nos vemos en la próxima. Chao.